¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy en estas video reacciones que estoy haciendo últimamente, por cambiar un poco y que no sea todo de política y todo malestar general, me gustaría reaccionar a este canal, que es uno de mis canales favoritos, que es de Coaches Voice en español, en este caso. Y nada, es un canal de que se dedica pues a traer a entrenadores que se han hecho virales, incluso algunos futbolistas, pero sobre todo entrenadores que se han hecho virales por alguna razón, aunque hay alguno que tampoco lo conoce nadie, pero bueno, la mayoría son entrenadores top y o bien los traen para contar o para explicar algún concepto táctico concreto, o bien los traen para explicar pues un partido o uno de sus mejores partidos por los que son recordados. En este caso, para mí, vamos a empezar hoy con Unai Emery, que como digo, para mí es uno de mis entrenadores favoritos. Creo que es un pedazo de entrenador brutal, que allá donde va cumple con los requisitos que le piden y muchas veces incluso más. Y nada, hoy reaccionaremos pues a la explicación o a su explicación del partido del Liverpool frente al Sevilla en Europa League del 2016 en la final que creo que fue en St. Jacob Park, si no recuerdo mal. Lo vi en directo, pero hace ya 10 años prácticamente, así que no recuerdo todo bien, pero recuerdo un Ever Banega brutal, haciendo un partidazo y una temporada muy buena, sobre todo en Europa League. Recuerdo un Enzonzi brutal también, un tío que medía 2 metros y si le dabas el balón era un jugón, un auténtico jugón, sobre todo en ese año en Sevilla. Y algún que otro acierto de Unai Emery que más adelante supongo que él mismo hablará de él. Y nada, yo lo disfruté muchísimo, disfruté mucho y disfruto mucho de los equipos de Unai Emery. Me falló un poquito cuando se fue al Aston Villa, creo que es, dejando al Villarreal como los dejó, ganando una UEFA, que creo recordar que fue con Unai Emery. Y nada, un pedazo de entrenador brutal que tiene la Europa League, que se la conoce como la palma de su mano. Y nada, vamos a disfrutar de la clase magistral de Unai Emery en la final de la Europa League del 2015-2016, donde el Liverpool perdió frente al Sevilla por 3 goles a 1. Adelante. Llegamos al descanso y en el vestuario Lo lo disfruto que mucho, ¿eh? hablamos básicamente Me fue encanta. cómo queríamos cambiar la mentalidad del primer tiempo hacia el segundo tiempo. Vale, recuerdo que el partido acabó la primera mitad perdiendo el Sevilla por 1 gol a 0, con un golazo de Sturridge. La verdad, creo recordar que le pega como de 3 dedos o algo así, o sea, un golazo de Sturridge. Además, con un par de jugadas más, o sea, tuvieron un par de ocasiones más. Pero yo creo que ahí es donde está la magia del entrenador y de un entrenador como Unai Emery, que en la mitad de, o sea, en el descanso, con 4 claves tácticas y una buena motivación, hizo que el partido cambiase radicalmente en la segunda mitad. Mira, aquí lo pone St. Jacob Os Park. vamos a recordar la final de Europa League del año 2016. Perdón que corte otra vez, pero bueno, yo cumplo años el 28 de mayo y por norma general suele caer el día de mi cumpleaños la final de Champions o un día antes, un día después. O sea que siempre en mi cumpleaños tengo finales de Champions o una semana antes, una semana después tengo finales de Europa League. O sea que por eso lo recuerdo tanto, porque suelen ser las finales de Europa League, de Champions League, suelen caer cerca de mi cumpleaños o incluso el día de mi cumpleaños. En un Sevilla-Liverpool con el resultado final de 3-1. La alineación del Sevilla, estuvimos jugando con David Soria, que además se voy a contar la anécdota de que no debutó en Liga y jugando los partidos de Europa League pues adquirió esa experiencia y fue el que jugó todos los partidos de Europa League en el sentido de que fue partícipe ganando esta final sin haber participado y haber debutado en Liga como anécdota. Ahora sí está jugando en el Getafe con asiduidad. Curioso, ostras, eso no lo sabía, no lo recordaba, que David Soria debutó en Europa League, jugó la Europa League, ganó la Europa League y no tocó un minuto en Liga. Hostia, curioso. ¿Quién era el portero titular de ese Sevilla entonces en Liga? Porque tenía que ser un peso pesado para que no jugase David Soria ni un minuto en Liga, ¿eh? Jugamos con Porque hizo un Mariano, lateral temporadón. derecho, lateral izquierdo Escudero, Adil Rami y Carrizo. Jugamos con un doble pivote con Krychowiak en Sonsi. Por delante ubicábamos a Aber Banega con libertad de movimientos en esa posición un poquito de 10. Y luego en la derecha avanzamos la posición de Coque para hacer una doble banda con Mariano y Jugadorazo con Ever Coque. Banega, ¿eh? También
sabiendo de la capacidad que él tenía y que tiene de llegar a portería. En la banda izquierda, Vitor. Este es el mayor acierto para mí de este partido de Unai Emery, que es colocar a Coque por delante de Mariano y hacer como un carril derecho con dos carrileros, porque Coque era un carrilero al final, pero era un tío que tenía mucho gol. Y el acierto para mí está aquí. Luego en el descanso es donde hace el mayor acierto, aprovechando las piezas, o sea, aprovechando su propio acierto prepartido, que es decir, analizando el partido, analizando un poco al Liverpool, decidió colocar a Mariano y por arriba a Coque, es decir, dos carrileros, es decir, dos cuchillos por banda derecha. Pero es en el descanso donde se da cuenta de que ha hecho eso y que no lo está aprovechando bien. Más adelante supongo que habla de eso. Pero es en el descanso donde se da cuenta que tiene esos dos puñales por banda derecha y que tiene que dejar de estar toqueteando el balón y aprovechar esos dos puñales que tiene por banda derecha. Porque en banda izquierda del Liverpool había un jugador que era muy bueno, probablemente la banda izquierda, el perfil izquierdo del Liverpool era el mejor perfil en ataque, porque era Alberto Moreno, un buen carrilero en ataque, con, eh, con Coutinho en ataque era la mejor banda, porque la otra era la Lana, que frente a Coutinho, entendedme, y Klein, que frente a Alberto, pues ahí estaban. Pero el bueno era Coutinho. Lo que pasa que en defensa dejaba de ser la mejor banda y pasaba a ser la peor, pero con diferencia. También sabiendo de la capacidad que él tenía y que tiene de llegar a portería. En Este la es banda el izquierda, acierto. Vitolo, Poner a recambiado, Coque aquí es el verdadero acierto de Unai Emery en la final. Es ese. Poner a Coque por delante de Mariano. jugando en ese vértice izquierdo hacia adentro, dejando también a Escudero que podía subir, y en punta a Gameiro. Y enfrente tuvimos a Liverpool de Klopp, Gameiro, que hizo un temporadón también, en esa temporada en Sevilla. donde empezaron jugando también con un Sobre sistema, todo en una Europa League. decisión táctica de 4-2-3-1 en principio, o al 4-3-3, con Miñolet en la portería, con Klein lateral derecho, en la izquierda Alberto Moreno, jugaban los dos centrales Lobren y Kolo Touré. Hizo un doble pivote, Milner un poquito en derecha con Emre Can, jugando un poquito por delante de ellos también con la posición del 10 del equipo Firmino, y con dos bandas con la lana derecha e izquierda Coutinho, y en punta jugó Sturridge. Pues, chavales, es prácticamente, o sea, es el mismo esquema. Es literalmente el mismo esquema. Cambian un poco los perfiles de los futbolistas, porque tenemos a Milner en el pivote derecho o el interior derecho con Krychowiak, que no tienen nada que ver. Firmino con Eder Banega tampoco tienen mucho que ver, porque Firmino acaba jugando de 9 como un 9 estilo Benzema en la época del gran Liverpool de Klopp, con Salah y Coutinho. Así que tampoco viene a ser el mismo perfil que un Ever Banega. Y es literalmente el mismo esquema. Es un 4-3-3, que en defensa puede llegar a ser un 4-4-2, una cosa así, en ataque 4-3-3 puro, con alguna variación de futbolistas, pero es el mismo esquema, ¿eh? Estaban jugando a lo mismo. En el desarrollo inicial táctico, pues vemos que los dos equipos con un 4-2-3-1, en un momento dado se podía convertir en un 4-3-3, pero básicamente partiendo de igualar esa parte de igual en el sistema táctico, pues luego el desarrollo de los futbolistas. Mira, Banega, un jugador clave, es que fue Pues clave, empezamos con el clave. desarrollo táctico del 4-2-3-1 de los dos equipos. Primero lo que hacemos es, nosotros empezamos a incorporar a los futbolistas en la disposición para enfrentar a ellos. Tenemos a Gameiro ya que tenemos enfrentado aquí a los dos centrales. Tenemos aquí a Coque, que se empareja con Alberto Moreno, y Mariano, que se empareja con Coutinho. Tenemos en el centro del campo clave donde la incorporación de Ever Banega, pues para hacer la primera línea de centrocampistas que bueno, en Banega final con el balón buscaba un poquito desequilibrar el posicionamiento de los dos Y pivotes distribuir. y a la vez defensivamente pues hacer par tanto con Emre Can o con Milner. Que al final lo que hace así es fijarlos. Está fijando tanto a Emre Can como a Milner, porque a un jugador como Ever Banega tú no le puedes dejar solo con el balón en los pies. Si le dejas jugar a un 10 como Ever Banega con el balón en los pies, que levante la cabeza y que observe tan tranquilamente y distribuya el juego, estás perdido. Entonces, si haces ese movimiento y haces que Ever Banega
se quede por el semicírculo, haces que los dos pivotes se tengan que fijar mucho y estar muy pendiente de él. Con lo cual se cierran un poquito y dejan espacio en las bandas, que es lo que tienes que hacer, sobre todo con la banda derecha que tienes, donde tienes dos perfiles de dos auténticos cuchillos, incluso por la parte izquierda, por la banda izquierda, que tienes un perfil de futbolista extremo izquierdo que se mete a pierna cambiada, como era Vitolo, y que por tanto arrastra con él al lateral, al central, y deja espacio en la banda para un lateral como Escudero, que era un buen lateral ofensivo, la verdad. No era un mal lateral, era un buen lateral. Aunque aquí en este partido la clave estuviera por la otra banda, por la banda de Coque y de Mariano. Pero Escudero hizo un buen partido, la verdad. Pero Milner, que se incorporaba un poquito más, pues normalmente ya emparejaba un poquito también ya con nuestro pivote que era Krychowiak, con uno de los pivotes. El otro pivote era Ensonsi, entonces aquí encontrábamos con Firmino, que él trataba de moverse un poquito a los lados, igual que hacía Verbanega Es que es lo contra mismo, ellos, es el pues mismo esquema. Firmino lo buscaba con... Firmino fijando a Krychowiak y a Nsonsi cuando el balón lo tenía el Liverpool, y Ever Banega fijando a Emre Can y a Milner cuando el que tenía el balón era el Sevilla. Cuando no, cuando el balón lo tenían el otro equipo, bien, Nsonsi se liberaba un poco de esa marca personal a Firmino y Milner se liberaba un poco de esa marca personal a Ever. Y era cuando se movían un poquito, pero era fijar a los dos pivotes y era una manera de fijarlos. Porque es que si no los fijas y eres capaz de dejar a Ever Banega o a Firmino uno contra uno en el centro del campo, es que con cualquier detalle de calidad lo van a regatear o se van a ir. Y de un pase va a convertir una jugada de gol. Por eso digo que es tan importante. Es el mismo esquema, ¿eh? Estoy flipando porque no lo recordaba así. Y es exactamente Klopp y Emery jugando al mismo juego. Que es fijar a los dieces o fijar con los dieces a los dos pivotes. Para que sea el resto del equipo el que juegue. Es con brutal. estos dos pivotes. Y este centro del campo prácticamente es un 3-3, donde pues, era el primer El lugar que donde teníamos gane, que hacerlas, encontrar pues cómo el que gane esto, el que gane esta posición de 6 jugadores, es decir, si gana Firmino o gana Ever Banega, era el que ganaba el partido. Prácticamente o el que más opciones tenía, porque ese centro del campo era vital. Era vital. donde pues, era el primer lugar donde teníamos que hacerlas, encontrar pues cómo ser capaces de dominar y controlar el partido a través de ese centro del campo. Y en banda derecha metíamos a Vitolo con Klein y teníamos a Escudero que emparejaba con Lallana. Y teníamos los dos centrales que tenían pues, el trabajo primero de enfrentarse con Sturridge. Entonces, cuando teníamos el balón, pues la primera idea era buscar superioridades y buscar superioridades desde el inicio con Rami y con Carrizo y después progresar. Y a partir de ahí entrábamos un poco en las situaciones o cualidades técnicas que estaban en el terreno de juego para poder hacer esa evolución y poder encontrar pues, cómo enfrentarse a ello. Entonces, para nosotros era un jugador muy clave que era Banega. O sea, nosotros teníamos claro que teníamos que hacer llegar el balón a esta posición a Banega para que Banega fuera el que conectara directamente después con nuestros dos bandas, con nuestro punta e incluso con los dos laterales que se incorporasen. También de los dos centrocampistas teníamos a Ensonsi, que era el enlace después de Krychowiak para acompañar en el juego ofensivo también con las posiciones donde podría él interactuar con Banega en esa creación y elaboración hacia la parte ofensiva. Lo que he dicho yo, Enzonzi, que era el que se incorporaba junto a Ever a distribuir el balón. Enzonzi era un tío que medía 2 metros, que tú lo veías y pensabas, bueno, este será central o será un tío tosco. Y luego cuando le dabas la pelota a Enzonzi jugaba y hacía jugar muy bien al Sevilla. Además de ser un tío que marcó algunos goles importantes. Ofensiva. A mí me Entonces, gustaba es verdad mucho que el primer Enzonzi, ¿eh? tiempo los dos equipos nos encontramos en una fase donde físicamente tuvimos muchos duelos, físicamente tuvimos muy emparejados y donde el aspecto psicológico de llevar el partido con un resultado favorable, pues hacía que el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos, tuvimos nosotros el control, fuimos capaces de tener el balón más que ellos, pero no fuimos capaces de crear muchas ocasiones. Estábamos los dos equipos especulando un poco con el paso de los minutos y con el resultado para madurar el partido. Progresivamente, el partido cambió cuando ellos encontraron el primer gol, en una acción, un buen ataque de ellos, donde Sturridge encontró aquí un espacio en la parte defensiva nuestra con Rami, donde sacó un golpeo de exterior con la derecha al lado contrario, al palo contrario de David Soria, marcaron el 0-1. ¿Eso qué cambió? Cambió, la estructura táctica prácticamente no cambió, las condiciones físicas de duelos entre los 11 futbolistas tampoco cambió.
El aspecto técnico sí que ya hizo una primera diferenciación, que fue esa acción y ese golpeo de Sturridge. Y sí es verdad que en el aspecto mental a ellos les dio, desde ese gol que consiguieron hasta los últimos minutos, les hizo a ellos sentirse fuertes, sentirse mejores en ese momento con el marcador a favor, y llegaron a tener otras 2 buenas ocasiones para marcar el gol. Es lo que he dicho yo antes. Tácticamente mantuvimos la misma estructura, 4-2-3-1. El partido a nivel físico de duelos estaba siendo muy igualado. A nivel técnico ellos ya habían marcado una superioridad con una diferencia en el marcador y también creando 2 ocasiones en los últimos minutos, incluso para marcar el segundo, que no lo hicieron. Y a nivel de mentalidad, nosotros lo que hicimos fue darle un vuelco en el descanso a lo que estaba siendo el primer tiempo. Teníamos que empezar a enfrentarles a ellos e ir directamente ya por ellos, sin especular en ningún Claro, es que momento estaban con los dos, en la primera mitad, los dos dándose el balón, repartiendo el balón, o sea, jugando mucho a la posesión, pero no finalizaban. De hecho, ya digo, Sturridge fue el que apareció de una jugada individual y lanzó un trayazo y lo metió. Pero si no, se hubieran ido 0-0 al descanso. con la posesión del balón y el juego desde el control de esa posesión, sino que ser más verticales hacia ellos. Claro. Hay una anécdota que es que en el descanso, luego me contaron a mí al finalizar el partido, que los aficionados del Liverpool que se encontraron con algunos aficionados sevillistas en los servicios comentaban: la verdad es que está siendo un partido fácil para el Liverpool, estamos siendo superiores a ellos, el Sevilla no parece que tenga fuerza para ¿Ah, darle la sí? vuelta al marcador. Pues Y venga. era una realidad lo que se había visto en el primer tiempo a partir del 1-0 de ellos. Hasta el 1-0 el partido estuvo igualado. Es más, incluso nosotros creo que tuvimos más control del balón sin crear ocasiones claras de gol. Entonces, en el segundo tiempo enfrentamos igual. En Botavez enfrentamos a Gameiro con los 2 centrales, tenemos aquí a Banega, tenemos a Coque con Mariano en par con par en nuestra banda derecha, su banda izquierda. Tenemos aquí a Escudero con Vitolo y enfrentamos también por dentro con los dos pivotes, con Firmino, Krzysztof y Ensonsi, y Carrizo y Adil Rami. ¿Qué ocurrió? Que desde el inicio, eso que habíamos hablado del vestuario se llevó a cabo. Llegó el balón, tuvimos un inicio de balón donde jugamos por izquierda con Escudero, cambio de juego. El balón llegó a Mariano con Coque aquí, y Mariano fue el que enfrentó, porque esta doble banda que queríamos buscar era que enfrentáramos ya situaciones contra Alberto Moreno, con Coutinho aquí, con nuestros 2 jugadores, Coque también con muchos partidos de lateral, pero con mucha... Es que eran 2 carrileros puros y era la banda más fácil para atacar. Porque en ataque era su mejor banda, porque estaba Coutinho y detrás Alberto Moreno, un tío con kilómetros. Pero es que a la defensiva, Coutinho nunca ha sido un gran defensor. Presionaba un poquito y tal, pero era la estrella del equipo y él no corría en exceso a la defensiva, es así. Y es que tenías que atacar por ahí porque era prácticamente un 2 contra 1, 2 carrileros contra el carrilero, porque Coutinho sí presionaba un poco, pero a la que Mariano se le iba, se le iba. Tampoco lo veías que corriera como: "Ah, está bien una final, voy a correr". No, no. Entonces acababa siendo siempre un 2 contra 1. Y ese es el acierto del que hablaba antes, de Unai Emery en el descanso. Darse cuenta de que el análisis prepartido que había hecho de poner a Coque por delante de Mariano era para explotar esa banda, y no lo estaba haciendo en la primera mitad. No lo estaba haciendo. Estaban, como él dice, especulando tanto el Liverpool como el Sevilla con la posesión del balón, pero no estaba utilizando sus 2 puñales que tenía por derecha, o no utilizándolos bien. Y en el descanso se da cuenta de que tiene que dejarse de florituras con el balón, de pase para aquí y pase para ahí, y que lo que tiene que hacer es dejar de intentar jugar el partido a través del centro del campo y empezar a jugarlo por los carriles, que es como llegan los 3 goles del Sevilla. Capacidad de llegada y ser capaces de entre los dos hacer una banda derecha fuerte. Y la primera acción fue una acción de 1 contra 1 aquí de Mariano, enfrentando a Alberto Moreno con la lana ya superado y defendiendo un poquito más la situación de Coque. Y en esta situación encontramos entre los 2 centrales el movimiento perfecto de Gameiro, ganando esa punta de velocidad en esos metros para marcar el empate a 1. La verdad que ya el partido había cambiado. Ya... Además, cuando el partido está atascado por el centro del campo, tienes que abrirlo por banda. Porque además, si lo abres por banda y haces que el extremo y el carrilero se encarguen del carrilero y del extremo y sea un 2 para 2, si el carrilero supera al extremo ya es un 2 contra 1. Y en ese 2 contra 1 es el central o el pivote el que tiene que acercarse a ayudar, con lo cual está generando un espacio. Y ese espacio es el que aprovechan o el 10 para el último pase al 9, o el 9, como hizo Gameiro, para filtrarse y aprovechar el pase que viene o el centro que viene desde el lateral.
Por eso, si el partido está atascado en el centro del campo, tienes que jugar por bandas, porque además jugando por bandas vas a crear un montón de espacios por dentro, que luego tus jugadores interiores del centro del campo van a saber aprovechar mejor y se van a ver un poco más sueltos. La disposición táctica sigue Es igual, lo que pasó con las Gameiro. situaciones técnicas ya empezábamos nosotros también a utilizar nuestra capacidad de futbolista para marcar diferencias, sobre todo vuelvo a Porque al insistir. final, esta jugada que pasó aquí es que Mariano superó a Coutinho y se quedaron Coque y Mariano contra Alberto Moreno. Y el central, que creo que era Colo Touré, tuvo que acercarse a ayudar a Alberto Moreno en ese 2 contra 1. Con lo cual generó un espacio en el centro del campo, ahí en el centro de la defensa, que Gameiro supo ganarle a Lovren, colándose por ahí y rematando. Un Si es que no poquito hay el juego de más. Vitolo, el juego de Vitolo en la fase final, el juego de Ever Banega por dentro, la capacidad también de Coque y Mariano de darle empuje en esa banda derecha, bueno, y el resto de futbolistas. Entonces, ya el partido era otro, la inercia era otro, y el segundo gol llegó básicamente enseguida, además de tener un mano a mano de Kevin Gameiro que enfrentó al portero, tener un saque de banda donde, utilizando también una cualidad nuestra con Ensonsi, que mide 1,98 para peinar un balón saque de banda y la caída encontrarla a Gameiro para tener una ocasión clara de gol. El partido claramente ya era nuestro y encontramos luego dos acciones aisladas, pero a la vez elaboradas dentro de nuestras cualidades técnicas de la gente ofensiva, donde Coque marcó el segundo gol y donde también marcó un tercer gol que llevaba en el partido ya una situación totalmente diferente. Entonces, en el planteamiento psicológico del partido, Partidazo de en Coque, cuanto a cómo afrontar los diferentes partidazo. momentos, claramente fuimos de menos a más. Encontramos una segunda parte donde ya las cuestiones tácticas pasaron a un segundo plano y ya las cuestiones mentales fueron más importantes a la hora de dar un paso más e ir a por ellos enfrentando situaciones de juego. Y aquí ya es la fase final del partido, donde el Sevilla se tiró para atrás porque Klopp intentó remontar el partido metiendo a Origi y a Benteke. Poco Ese más. momento donde el resultado de 3-1, algo recurrente en muchos equipos y más antiguamente, pero que también incluso ahora en el fútbol inglés, es el hecho de utilizar pues, dos delanteros más físicos, de envergadura, para hacer valores más largos con ellos o ser capaces de hacer superioridades por banda y buscar mucho centro hacia ellos. Entonces, el cambio táctico de Klopp fue utilizar a Origi y a Benteke, que se emparejaron prácticamente enseguida con nuestros centrales. Está mal porque te fija los dos centrales, porque tú no puedes ahora con un central salir de esa marca, porque se quedan dos delanteros tanque contra tu central, estás perdido. Entonces es una manera de fijar a los dos centrales y obligar al equipo, en este caso al Sevilla, a echarse para atrás. Con lo cual, el Liverpool, teniendo Firmino, Coutinho, Lallana, que eran jugadores en el uno contra uno con mucha calidad y con muy buen disparo, que te podían sorprender con un disparo lejano, pues era una buena táctica de Klopp para intentar remontar, pero aquí ya estaban perdidos. Aquí ya mentalmente el Sevilla era muy superior. En la final, la Copa estaba en Sevilla ya. Y que hicieron que nosotros, pues en esa parte final, tácticamente, pues ajustáramos defensivamente con un resultado a favor de 3-1, ser capaces de jugar este momento del partido defendiendo a Origi y a Benteke. Lo primero que tenemos que procurar es que no llegasen con facilidad por banda y que no hubiese muchos centros. También en el juego directo buscar defender a Benteke y a Origi y sobre todo segundas jugadas. A eso se añadió que el 3-1 a ellos les desequilibró mentalmente y nosotros nos encontrábamos totalmente convencidos y con la fuerza que nos daba el resultado para poder terminar esos últimos minutos sin sobresaltos defensivos. Y el partido de verdad que no consiguió, ellos no consiguieron darle un poquito de fluidez a esos dos jugadores porque ellos se veían y la impotencia les llevó incluso a que el partido se parase mucho en faltas y en protestas. Entonces, con eso concluyó esta final, que además era la primera final en Europa League donde el ganador accedía directamente a la Champions League la siguiente temporada en caso de que no lo consiguieran en sus respectivas ligas. Ni el Liverpool en su liga consiguió estar entre los cuatro primeros, ni nosotros conseguimos el Sevilla estar entre los cuatro primeros Con lo cual era vía mucho liga. más importante, no era solo una final con una copa en tu vitrina, es que era el acceso, ya que vosotros no lo habíais conseguido ninguno de los dos equipos a través de la competición liguera, era una manera de meterse en Champions League, que al final es lo más importante para el ganador de la UEFA Europa League en aquel momento. La Champions se nos hacía a los dos muy importante para poder ganar un título y para poder jugar el año siguiente en la Champions League. Pues un aplauso para Unai Emery, como digo, un pedazo de entrenador que nos acaba de dar unas claves brutales. Y nada, sencillez, humildad, esto es Unai Emery, un tío que siempre cumple. Así que nada, espero que os haya gustado
estos nuevos vídeos también, de vídeo reacciones a algo que sea distinto a la política, distinto siempre a los malos rollos, que a mí mentalmente nunca me va a ir mal. Y nada, al final el fútbol es mi deporte favorito, lo he practicado muchísimos años y para mí es fundamental. Y bueno, poder compartirlo con vosotros también me hacía ilusión. Así que nada, chicos, nos vemos pronto. Chao, chao.